Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mappy Talks, el podcast donde hablamos de inversión inmobiliaria, hablamos también de emprendimiento y además hablamos de cómo crear tu propio patrimonio. Hoy tenemos un invitado especial, Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué tan especial sea. Muchas gracias por esta invitación, este set y con ganas de hablar de real estate. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de marca personal, vamos a hablar de ti, de dónde vienes, a dónde vas, Eso de es. quién eres al fin y al cabo. Ahora te preguntaré más sobre ello. Para quien no conozca a Jorge, Jorge Brenger o Sí, Jorge Branger, como no me han sé cómo llamado de todo te ya. han llamado de todo. Bueno, eres bastante conocido, hay que decirlo. Te vemos habitualmente o por platos de televisión o en social media. Así que De vez en dejas cuando. y hablas mucho y de cosas muy interesantes. Así que quien no te conozca, follow up Eso. para una de tus redes sociales. Bueno, Jorge es speaker, es un tipo que sabe mucho de publicidad y de marketing. Eres una de las personas más vistas en YouTube con volumen de seguidores, más de 2 millones en público de habla hispana, por lo que hemos visto y sacado el dato. Y la verdad es que nos apetecía mucho hablar contigo para que nos cuentes cómo has llegado hasta ahí y sobre todo quién hay detrás de ti, ¿no? Y lo primero que me gustaría es que nos cuentes rápidamente quién eres y que Sí. te presentas y que te presentes, pero no te vendas. Ok, perfecto, lo intentaré. Bueno, esa cifra es en cómputo de todas mis redes. Y sí, o sea, antes que influencer, digamos, me considero emprendedor. Empresario me molaría más, pero al final, por encima de todo, me considero, digamos, creador. Desde muy pequeño yo tengo la teoría de por sí de que todos nacemos emprendedores y emprendedoras. Cuando somos pequeños nos imaginamos, tenemos un despliegue de creatividad que un palo puede ser una espada, nos subimos en árboles, en Estados Unidos montan stands de limonada y aprendemos cómo va la economía. Pero al final yo creo que la sociedad poco a poco, colegio, universidad, padres, amigos, pues se te van quitando esas ganas de emprender. Ya si estás en España ya ni te cuento, podremos entrar más en detalle a nivel cultural. Pero yo, en resumen, considero que nací emprendedor y siempre lo he sido, lo he mantenido. Se suma paralelamente a que en el cole y en la uni siempre fui un poco canalla, oveja negra, el que iba por la puerta de atrás, mala influencia para los padres de mis amigos. Y digamos, el emprendimiento fue mi refugio y el crear cosas, pues me mete en inmediato estado de flow. Para mí no hay nada más apasionante o precioso que tener algo en tu mente y materializarlo en una realidad física o digital, en un proyecto. Así que sí, soy emprendedor y luego efectivamente depende de dónde me veas en platos de televisión como puede ser la Sexta, Telecinco y TC, que sale mi lado más político. Si me ves en LinkedIn, A mi ver si lado vas a más crear un partido marketingiano. político en el corto plazo. Quizás Bueno, España lo no, no, no. necesite. ¿Está entre una de tus planes a futuro? No, sí que es verdad que estuve en el Madrid Economic Forum, un evento que se hizo aquí de movimiento libertario barra connotación política en Madrid. Estuvo Javier Milei, presidente de Argentina, y me sorprendió que su mensaje fue lanzaros a la política. Una persona que llama públicamente a los políticos parásitos, que yo considero que en gran mayoría son así, dice que te tienes que lanzar a la política porque dentro de la política es el único vehículo donde están las palancas de cambio de una sociedad. Entonces... En eso puedo Eh, que esté de acuerdo, pero ¿por qué crees que el talento no se lanza a la política? Porque, mira, yo justo en tele dije esto y ni los de izquierda, ni los de derecha, ni el centro estuvieron de acuerdo conmigo, porque es una línea gris, pero tengo la teoría de que a los políticos se les paga poco. Entonces no Vale, en eso atrae a estoy de acuerdo. talento, no atrae a talento privado, digamos, de empresas privadas. Yo creo que si el director financiero de una empresa como Inditex fuese el ministro de Economía, el país iría mucho mejor. Yo creo que si España operase como una empresa, y podemos estar yo creo que de acuerdo, el país iría muchísimo mejor. El problema está que los políticos cobran demasiado poco y hay demasiados. Entonces se convierten efectivamente en unos parásitos, en unos mantenidos. Entonces, por Además, resumir, hay una alternancia siempre en el poder y lo efectivamente. que equivale es que no haya un business plan, que es lo que nos gusta,
que hay en las empresas, ¿no? Si no hay un plan de negocio, no hay una hoja de ruta, no hay un objetivo a conseguir, y es lo que probablemente le pasa a muchos países, que cada 4 años están cambiando de partido en la que gobierna el Ese es el Estado. pipeline. O sea, sí hay un mapa de ruta y sí hay unos objetivos. Y lo has dado con la tecla, que son cada 4 años. El objetivo es cortoplacista y no piensa en largo plazo, y por eso nos hundimos en deuda. Y más allá de los políticos, todo el mundo habla de Pedro Sánchez, que es el problema, y Pedro Sánchez y Misión, aprovecho para decirlo, pero yo creo que gran problema está en los funcionarios oficinistas, porque cada vez que digo funcionarios, no, que la sanidad, no, que las carreteras, es el único que la educación, son los únicos argumentos. Pero el problema está en los oficinistas que llevan 40 años, que han pasado por todos los partidos políticos y son los más burocráticos de todos. Yo tengo, por hilarlo un poco con real estate y estar ahí en esa balanza, yo uno de mis proyectos inmobiliarios, el único realmente en donde arriesgué bastante patrimonio, junto con un socio, pillamos en Fuerteventura, en una de las Islas Canarias, un terreno, y queríamos montar un glamping, que son como unos campamentos de lujo, unos domos geodésicos. Bastante de moda hoy en día. Bastante de moda. Pillamos un terreno enfrente del Tindaya, que es un volcán que tiene connotación espiritual. Una parcela, y van a salir ahí 7 domos geodésicos con zonas comunes, etc, etc, etc. Pillamos el terreno, pillamos los domos, montamos, y aquí viene la data. Nosotros nos hacemos, no voy a decir nombres, pero nos hacemos muy amigos, digamos, de tomarnos un café y tal, con la alcalde del ayuntamiento, ¿vale? Una mujer del PP específicamente. Nos hacemos muy amigos y nosotros en nuestra mente, tío, ya está. Vamos a conseguir, vamos, nos dicen no hay problema, podéis montar esto, tal cual. Presentamos el proyecto, a priori nos lo aprueban. Meses más tarde nos suspenden, nos precintan y nos mandan a demoler. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que el problema no es que te hagas amigo del alcalde, el problema no es Pedro Sánchez, el problema son el arquitecto del ayuntamiento de La Oliva específicamente, que es una persona que lleva ahí 30, 40 años, literalmente, ese es el que toma las decisiones. Bueno, es que ese es el técnico. El problema que existe en España a nivel urbanístico, pero hablo como arquitecto que también soy, además de emprendedor y fundador y CEO de Mapi, es que el suelo no depende a nivel estatal de un ministerio, depende a nivel local de un municipio que tiene un plan general que se diseñó hace 30, 40, 50, 80 años, que no se ha actualizado aún, y que al final hace que la toma de decisiones sea muy compleja porque exige mayorías, exige consensos y exige que sobre la norma previa, que ya es ese plan general aprobado, haya planes parciales, planes donde básicamente se va a poder modificar un plan anterior. ¿Y qué ocurre? Esto a nivel de cambios de uso, a nivel de cambios de suelo y de calificación son muy problemáticos, por no hablar de procesos de urbanización donde en este caso el municipio tiene que pagar tasas, tiene que desarrollar. Tú ves las actas. Genera una complejidad en el proceso de generar suelo finalista para que se pueda promover y construir muy, muy complejo, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que a día de hoy España tiene para desarrollar nueva vivienda. Por un lado hay un problema porque los bancos no financian suelo. Esto ocurría en la crisis anterior de 2008, donde hubo un gran boom de la construcción porque todo era financiable. Todo el mundo podía tener 3, 4 hipotecas y tener una primera, segunda y tercera residencia con salarios no muy altos, y además de ello se especuló mucho con el suelo, con el valor del suelo. ¿Por qué? Porque los bancos entendían que era un activo tangible, que era un activo que tenía un valor, y eso no era real. Se especuló con ello y al final, ¿qué ocurrió? Claro, unas tasaciones infladas, ¿no? Por lo que entiendo. Bueno, sí, valores de suelo muy, muy elevados, apalancados en financiación bancaria. Al final no tiene sentido que un promotor no ponga el suelo como parte del activo de la empresa o del activo del promotor de cara a poder desarrollar algo posterior. Al final se apalancaban en financiación bancaria y claro, eso al final generaba en muchos casos promociones que arrancaban y nunca se acababan, porque realmente
los promotores que habían detrás de muchas de esas promociones Quebraban. era gente sin capacidad, que acababa quebrando con el tiempo, que no tenía capacidad de pago y que tenía una dependencia total a la financiación. Claro. Entonces, Ponzi casi, sí. ¿qué ocurría? Que al final no había nada de control, ¿no? Y eso fue Totalmente. uno de los grandes problemas de la crisis, por no entrar en otros muchos, que al final fue algo global, ¿no? Esto no fue un problema financiero en España, fue un problema de financiación global, de que todo era financiable. Lo que pasa es que esa es la ironía, ¿no? Que tenemos un problema de vivienda. O sea, yo te voy a poner el caso, por seguir en la misma línea de Fuerteventura, un problema de vivienda en donde hay excesiva demanda, en donde los mismos canarios locales no tienen dónde vivir y los alquileres se están catapultando a tal. Y luego en este caso preciso era porque la ordenanza municipal no sabía que eran unos domos geodésicos. Nosotros intentamos, porque el terreno ya tenía licencia con proyecto de ejecución y había que hacerle un cambio. Y ahí fue donde tú ves las actas y les llamaban iglú. Esto es iglú. O sea, es que no sabe, no tienen... Y era la ironía de que 2 parcelas más allá tenías ocupas, 3 parcelas más allá tenías containers y gente viviendo dentro. Entonces es muy triste ver cómo una España tiene un problema de vivienda como el que tiene y no permiten que los empresarios, emprendedores o constructoras construyan en el suelo y no liberen suelo, que creo que no sé si en Madrid pasa lo mismo, por lo que... Bueno, es un problema global, o sea, a día de hoy España global, Europa... Bueno, hay un problema de vivienda global, es una realidad. El precio ha subido y la oferta se ha contraído. Nueva York ha prohibido los alojamientos turísticos a través de Airbnb, y eso al final que ha provocado un aumento de tarifas hoteleras. O sea, ahora mismo viajar a Nueva York no cuesta lo que costaba hace 1 año y medio, 2 años. Pero ese problema ya han sufrido otras grandes capitales. Berlín también aprobó una normativa similar, como ha hecho España, y ¿qué hace? Se genera una contracción de la oferta. Hoy en España hay 27 millones de viviendas. ¿Vacías? No, hay vale. 27 millones de viviendas en total, de las cuales casi 4 millones están vacías. Okay. Están vacías por diferentes motivos. El 90% de las propiedades en España están en manos de pequeños propietarios que tienen entre 1 y 3 viviendas. Claro. Muchas de ellas porque la gente en general puede tener una primera vivienda y una segunda vivienda, básicamente de verano, ¿no? ¿Qué ocurre? Al final, lo que sí está ocurriendo es que hay una desprotección al propietario / inversor a la hora de poner alicientes para que pongas la vivienda en alquiler o pongas la vivienda en el mercado. Ya no solo a nivel regulatorio con la protección de la potencial morosidad. En España se habla mucho del problema que hay con los ocupas. Hoy echar un ocupa son meses de esfuerzo, trabajo, dedicación y sudor y lágrimas. Sin embargo, en otros países se puede echar un ocupa en horas, ¿no? Esto es un grave problema que existe en España, que hay que solucionar, y esperemos que se solucione en el corto plazo, porque si no, seguirá generando un problema de contracción de la oferta. Segundo, hay un problema que es que en España hay muchísimas viviendas vacías que no están con la posibilidad de ser alquiladas, es decir, el producto no está actualizado, hay que invertir en ellas, y obviamente pues la gente no tiene ni capacidad ni ganas de invertir en las viviendas, porque luego además hay un problema regulatorio y hay una serie de incentivos que no son interesantes. Entonces, ¿qué se tiene que incentivar? Aquí estás hablando de cambio de uso de local. No, hablo de viviendas vacías. Las grandes ciudades, al final, pensemos que el modelo de las familias hoy no es el modelo de las familias de hace 20 años. Antes las familias tenían de 2 a 5 hijos, y hoy las familias con suerte tienen un hijo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el poder adquisitivo, poder adquisitivo ha bajado, y por otras razones. ¿Qué ocurre? Hay viviendas de grandes dimensiones en centro ciudad o en municipios que evidentemente ha bajado su demanda, o que directamente no hay necesidad de viviendas de más de 3 dormitorios. Las construcciones de obra nueva hoy no se diseñan el 80% de viviendas de 3 dormitorios y el 20% de viviendas de 1 y 2 dormitorios. Hoy el 80% son estudios, viviendas de 1 dormitorio y viviendas de 2 dormitorios, ¿no? Entonces, eso, obviamente, el parque de viviendas lo está cambiando. ¿Qué ocurre? Hay muchísimas viviendas que no están en el mercado, que podrían estar en el mercado, pero hay que incentivar. Hay que incentivar que se usen, hay que incentivar el coste de dichas obras, hay que incentivar que salgan al mercado y se beneficie fiscalmente a los propietarios que generan oferta, ¿no? Y hace que la oferta aumente. Pero si tú al final lo que quieres es
dejar que los propietarios puedan alquilar sus viviendas en productos de media estancia. La media estancia no ha venido aquí a canibalizar un sector de la vivienda habitual, ha venido aquí a dar soporte a una demanda que hay en el mercado, que es la demanda de clientes que necesitan un alojamiento de 1 a 3 meses, porque hoy la gente, y tú lo sabes como emprendedor, sabemos dónde estamos hoy, pero no sabemos dónde vamos a estar dónde vamos a estar mañana, ¿no? Hoy la gente trabaja en un proyecto en Madrid durante 6 meses, y igual mañana le apetece irse 3 meses a Bali. No más, sí. Y es una realidad. Entonces, si tú no entiendes ese mercado y tú no entiendes también que ya había una realidad, el producto de habitaciones, el producto de necesidad de clientes estudiantes que venían a hacer un Erasmus o que directamente a los 18 años se tenían que cambiar de ciudad porque no habían sacado suficiente nota en el selectivo y tenían que cambiar de ciudad y no conocían a nadie, a ningún amigo para montar un piso de amigos, ¿no? De compis de piso, esa gente hoy le cuesta encontrar un lugar de calidad. Hoy los operadores que ofrecemos productos de media estancia como Mapi, entre otros, y ahí vosotros y tú también participas, ya te preguntaré por ello, estamos ofreciendo productos de calidad que el mercado necesita y que no estaba regulado y no estaba suficientemente bien trabajado, ¿no? Y no había un producto de calidad con una buena satisfacción de cliente. Si al final lo que nos persiguen es por ofrecer un producto que el mercado no tenía y que ahora tiene, pensar que el corta y el media estancia ha hecho que incremente el precio de las viviendas, tanto de alquiler como de compra, es un terrible error. Las cosas se han incrementado a nivel global por un problema inflacionario a nivel global que ha habido, punto 1, y punto 2, como ha pasado a lo largo de la historia, con los cambios de ciclo, el incremento de los salarios de las personas y su capacidad económica, también los precios suben. Sí, sí. Y también hay que entender una cosa, esto es un problema para mí estatal del gobierno. Si tú no incentivas que la gente viva en municipios a los alrededores de la ciudad y la gente hoy que viene a Madrid solo quiera vivir en ciertos barrios, ¿qué incrementas? La demanda en ciertos barrios porque tienen una serie de servicios que están muy bien, pero obviamente el precio de esos barrios se incrementa. Si tú mejoras la oferta de servicios en la periferia de las ciudades, tú consigues generar otros núcleos atractivos de población donde... Pues, bueno, está el nuevo Madrid. Al final el partido político lo montas tú, también. Bueno, veremos. Tengo muchas ideas, me encantaría hacer muchas cosas. Pero bueno, también está el proyecto Nuevo Madrid. Bueno, al final sí que se están, ya, obviamente van demasiado lentos y claro, no han prevenido. ¿Desde hace cuánto está el proyecto del Nuevo Madrid, Madrid Norte? Sí, vamos, lleva... Y los precios tampoco te creas, yo que curioseo, ves Tetuán y ya dices... Hostia. Es que Tetuán, el precio metro cuadrado de Tetuán se ha duplicado en los últimos 3 años. ¿Pero por qué? Porque la demanda se ha incrementado muchísimo y al final, bueno, la gente... Esto es así, cuando uno invierte dinero de sus ahorros, invierte para generar un beneficio. Cuando uno crea una empresa, la crea para generar riqueza, generar puestos de trabajo, pero también ganar dinero. Lo que no puede ser es que los empresarios o inversores tomen el riesgo, se jueguen su patrimonio personal y además queramos que no ganen dinero. No, es que si tú te juegas tu dinero y tú apuestas sin ayudas, sin incentivos tampoco, lo que no pueden es que luego llegue y al final gran parte de tu beneficio desaparezca en el camino, que está muy bien contribuir, pero no ayudar a las empresas pyme o a las startups. Es que se piensan que porque exista ciertas financiaciones, como en ISA, ya dan la solución al ecosistema emprendedor de España. No es suficiente. Bueno, y en ISA es un préstamo que hay que devolver con ciertos intereses, pero bueno, sí. Bueno, sí, con ciertos intereses, el 85% de las empresas no devuelven el ENISA. También ¿Sabes es verdad, por qué? porque fracasan antes de los 3 años. Nosotros no hemos sido financiados por ENISA, porque como somos del sector inmobiliario, no les gusta. El epígrafe no está dentro. No les gusta. Sin embargo, nosotros somos una empresa sana que crece año a año, que no perdemos dinero, que creamos puestos de trabajo y que teníamos capacidad de pago de la financiación. Pero aquí en España, vamos, el empresario en general, si ya es criminalizado completamente, el sector inmobiliario ya es el peor de todos. Es que la imagen de que tiene la gente del empresario a mí me alucina. Han nacido dos, o sea, está la imagen del empresario, que es una persona engominada, gruesa, saliendo de la fábrica en su Mercedes, yendo a especular con la vivienda, y ahora está la nueva, que es el
el emprendedor joven que ha estudiado en uniprivada, a sus padres le han dicho, toma, para que te diviertas y tal. Y es alucinante como ha calado tanto el mensaje del hombre del saco, del villano, del empresario aquí en España, que yo a veces... Es que ni José Elías, que es no sé si ubicas, Sí, José Elías, por supuesto. uno de los hombres más ricos de España, que ha venido de 0 a 100 a crear su patrimonio, primero en el legado familiar, y aún así le critican. Es Pero es una un alucina. problema cultural. En Claro. España, en lugar de alegrarnos del éxito de las otras personas, que sería algo lógico, que es el pensamiento americano, alegrarnos de el crecimiento de la economía, el crecimiento de las personas y su evolución y pasar de la nada al todo, aquí nos da envidia y además Algo malo deseamos haya el hecho. fracaso de esas personas. Sí, sí, sí. Nos jode que la gente tenga éxito. Y es un problema cultural de este país. 100%. Y es un problema que al final arruina carreras profesionales o empresas súper potentes y súper interesantes porque en el camino reciben más palos que ayudas. Y eso o lo cambiamos o a corto o medio plazo nuestra economía, nuestro estado de bienestar y nuestro entorno irá peor en lugar de ir a mejor. Es que es una locura. Siempre digo, Amancio Ortega, el hombre más rico de España, en el histórico, no tiene ni una entrevista publicada. O sea, nadie sabe cómo se escucha la voz de Amancio Ortega. Ni una entrevista publicada, tiene casi 90 años. Y tú pones Amancio Ortega ahora mismo en Google y pones noticias y le avasallan los medios de comunicación, las personas tal cual. Entonces, y luego tienes caso más emprendedor, joven, startupero, el fundador de Globo, la persecución mediática que está recibiendo una empresa que ha generado bienestar, que ha generado puestos de trabajo, que en cualquier otro país del mundo le darían literalmente una medalla o un honorífico, y aquí le tenemos otra vez como un criminal que le están intentando imputar delitos Terrible. incluso penales. Y luego hacemos la comparativa de Estados Unidos, en donde tienes el lobo de Wall Street, Jordan Belfort, en donde es una persona que efectivamente ha ido a la cárcel, ha hecho la trampa, es un canalla. ¿Y cómo has visto Jordan Belfort en Estados Unidos? Como un héroe. O sea, es la distopia total yo alucino. Y obviamente es un tema cultural, efectivamente, por la envidia y cultural porque esto lo dice mucho Marcos E. Quinto, ex vicepresidente mundial de Coca-Cola, que solo hay que ver las series más televisivas de España, Aída y La que se avecina, y cómo es la imagen del empresario de Antonio Recio, el que hace la trampa, el que contrata en negro, el que maltrata al inmigrante. En Aída pasa exactamente lo mismo, ¿no? El dueño del restaurante que hace la trampa, que maltrata al inmigrante. Entonces, claro, ya los Por no niños hablar van de naciendo. cine también, que el cine últimamente, los últimos 3 4 años, Bueno, el parece que cine solo hay también. las mismas temáticas. Y en cambio el funcionario o sea, es el buenazo, ¿no? Entonces es alucinante como... Y lo peor de todo es que los productores, directores y guionistas son empresarios, son emprendedores de estas... Es que se ha convertido como una Sí, especie lo que pasa es de que el meme. cine es un sector deficitario en España, es una realidad. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que las ideologías, las temáticas y las Tú verás. subvenciones siempre tiran hacia a quien te cuida más, ¿no? Lo Oye, de siempre. cambiando de tema, vamos a hablar de... Bueno, estamos hablando del sector inmobiliario, pero te voy a hacer una pregunta Sí, directa. claro. ¿Comprar para vivir o comprar para alquilar? Comprar para alquilar siempre. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de que todos los expertos inmobiliarios coinciden en eso, ¿Vale? y me fío más de su criterio que del mío propio, pero sí que es verdad que al final tienes que, o sea, la compra yo creo que se tiene que medir, si es una inversión, pues por rentabilidad. Y yo a nivel particular, eh, y como libertario que soy, prefiero comprar para alquilar y percibir esos ingresos y tener la facilidad de movilizarme a donde quiera, ¿no? Entonces al final eso y bueno, luego al final, no sé, yo creo que tú tendrás una respuesta más concreta y más estratégica, pero vamos, comprar para alquilar me parece, pues es un déficit constante, no tiene sentido casi. Yo estoy de Coincides, ¿no? acuerdo contigo.
Creo que cuando teníamos 15 años, y seguramente compartirás este mismo pensamiento, probablemente cuando pensábamos en el yo del futuro, nos imaginábamos comprar nuestra Sí, vivienda, sí. casarnos y, si nos iba bien, comprarnos una segunda residencia en la playa para poder ir en vacaciones con nuestra familia, ¿no? Porque eso es en lo que nos habían educado. Pero la realidad es que ese pasado no es el que hoy en día, en el contexto actual, es más factible, ¿no? La realidad es que hay que ser consciente primero de tu capacidad económica. Obvio. Es una realidad, tú tienes que entender qué capacidad económica tienes y a partir de ahí puedes entender qué capacidad tienes para comprar o para alquilar. ¿Tu alquiler que sueltes un 30 o...? Bueno, sí, se dice que la tasa para comprar una vivienda habitual, el esfuerzo que deberías hacer sobre tu salario no se debería ir del 40%. 40? Pero claro, la realidad es que cuando ese comparable se mide a nivel global y además viene esa info enfocada en las grandes ciudades a nivel de analítica, pues claro, obviamente las tasas de esfuerzo son mucho mayores, Totalmente. ¿no? Pero idealmente sería siempre menor al 50% la tasa de esfuerzo que una familia debería hacer sobre sus salarios para poder adquirir un inmueble. Pero la realidad es que hay que entender que porque tú no te puedas permitir comprar una vivienda en Madrid, si vives en Madrid, no quiere decir que no puedas invertir en el sector inmobiliario y generar rentabilidad invirtiendo en otra ciudad donde tú no vives, donde puedes generar esa rentabilidad y puede ayudarte eso a pagar tu alquiler para poder vivir en la ciudad que a día de hoy vives. Totalmente. Con flexibilidad, porque no sabes si a corto o medio plazo vas a estar aquí o vas a estar en otro lugar, Efectivamente. pero sin embargo estás construyendo un patrimonio futuro para ti. ¿Cómo hacerlo? En nuestro caso es fácil y por eso creamos Mapi, realmente porque vimos la oportunidad de poder básicamente ofrecer un producto inmobiliario y hacer fácil algo complejo, ¿no? ¿Qué es complejo? Invertir, gestionar y alquilar inmuebles. Pero cuando desde una única plataforma, desde un único lugar, tú eres capaz de hacerlo a través de un clic en el móvil, ¿no? De descargarte una app y básicamente buscar qué producto encaja contigo y según tu capacidad económica, eres cuando realmente consigues ofrecer un servicio de calidad al cliente, porque además no solo está comprando un inmueble que va a poner Cuando hablas de, rentabilidad. perdona, cuando hablas de producto, ¿qué producto encaja contigo? El inversor, el cliente, ¿tiene opción de elegir el activo o hay distintos productos financieros dentro de Mapi? Por entender. Nosotros tenemos diferentes tipologías de productos financieros que no dejan de ser productos de inversión inmobiliaria. Tenemos activos que se adquieren para alquilarlos en corta estancia, activos que se adquieren para alquilarlos en media estancia, activos para alquilarlos como vivienda habitual y mejorar la oferta que actualmente hay en las ciudades o municipios respecto a este tema, que además tiene unos beneficios, unas bonificaciones fiscales que para mí son menores de las que deberían ser. A día de hoy es el 50% del capital generado a nivel rentabilidad durante el año, y además de ello pues también hacemos flipping, que es comprar, reformar y vender. Y según el producto, más rentabilidad menos, más riesgo menos. Exacto, hay más riesgo, menos riesgo, hay mayor capacidad y mayor obligación de aporte de ahorro, y en función de eso nosotros estamos ofreciendo oportunidades de inversión inmobiliaria desde el 6-7% de rentabilidad, desde 80.000 euros de coste de adquisición. ¿Y el cliente puede fraccionar un producto con otro? Si tengo 30.000 euros, meto 15 aquí, 15 aquí. No, tú adquieres el inmueble al completo. Okay. Pero con esto que te quería decir y a lo que quería ir, ¿no? Que al final tú puedes invertir por 100.000 euros en producto inmobiliario con una rentabilidad del 7% que te va a dar de sobra para pagar tu hipoteca, que puedes tener a tipo fijo con tipos a día de hoy entre el 1,8 y el 2%, y al final estás generando una rentabilidad y sobre todo, que es la magia del sector inmobiliario, con apalancamiento eres capaz de maximizar la TIR de rentabilidad, porque puedes adquirir un producto que vale 100.000 euros de coste de adquisición, invirtiendo solo 30.000 euros, y los otros 70.000 euros, ¿cómo se van a pagar? Poniendo ese activo en rentabilidad, porque te va a generar un cash flow mensual y te va a permitir pagar con los ingresos que estás recibiendo por alquilar el inmueble esa... ¿Se puede ignorar entonces? O sea, ¿cómo No, bueno, básicamente ese es el secreto del inmobiliario, es decir, obviamente, sobre una inversión de 100.000 euros, la palanca es el 80%, solo tienes que pagar el 20%, más la obra, más honorarios, más lo que corresponda a pagar, y al final con un ahorro de 30-40.000 euros puedes de sobra comprar propiedades desde 120 a 140.000 euros, ¿no? El problema es que el mismo sistema y las entidades bancarias, por volver al principio del punto, incentivan a que sea tu primera vivienda habitual, o sea, se meten de... Bueno, a veces la capa de digamos, de financiación se reduce
del 80 puede bajar al 70 en función del producto, no te Claro. financian igual un corta o un media con larga estancia, pero la realidad es que puedes encontrar financiaciones hoy en España hasta el 90%. Si el problema es el desconocimiento de la gente de que existen plataformas como Mapi que te permiten Totalmente. invertir, ¿no? Porque al final la gente piensa que invertir en inmobiliario es invertir en tu vivienda habitual, ¿no? Y eso no es la Sí, sí, sí. realidad. Al año se invierten en España más de 200.000 millones de euros Sí, sí. en productos financieros, dentro de los cuales más del 60% es producto inmobiliario. Sí, sí. Dentro de ese 60% del producto inmobiliario, el 80% es vivienda habitual, solo un 20% es inversión inmobiliaria pura y dura. Y ahí es donde nosotros confiamos y vamos a crecer, ¿no? Porque vemos Claro. la gran capacidad de crecimiento que tenemos y sobre todo el desconocimiento del mercado hacia propuestas como la nuestra, porque la realidad... Bueno, y el IBEX 30, si metes el IBEX ya ni te cuento, o sea, mucho mejor cualquier alternativa, claro. Exacto. Está en pérdida, sí, sí. Oye, cuéntanos un poquito sobre ti. Actualmente tienes 2 proyectos en el sector inmobiliario, The Start y Stellar. Efectivamente. Cuéntame un poquito... Vi tu comentario en LinkedIn. Se lo comenté aquí al equipo. Pero sí, efectivamente. Bueno, Stellar es el proyecto fallido del glamping en Fuerteventura. Perfecto, ¿vale? Que eso ya le hemos hecho Como un antes check. no hemos hablado del nombre, Vale, listo, sí. ya Bueno, nos Stellar queda... era el branding, pero bueno, ahí estamos. Y luego ahora estamos, bueno, el proyecto Stellar estamos pivotando y viendo a ver si hacemos una vivienda residencial y hacerle el flip o por lo menos intentar llegar a break-even porque ya, bueno, en fin. Y luego, efectivamente, Dastar es un co-living que me asocio con una operadora inmobiliaria que se llaman co-living, INN al final. Una gran marca. Una gran marca. Ellos originalmente, digamos, su vertical core principal es Mi Casa Inn, que son residencias para estudiantes, y deciden aperturar distintas verticales. Yo hago un post de LinkedIn en 2021. Después de COVID, yo vivía en Madrid Centro y lo que quería después de estar encerrado en una gran ciudad era vivir en una mansión con piscina y demás, pero obviamente no me lo podía permitir, entonces decidí hacer un post haciendo un llamamiento un poco a, oye, otras mentes emprendedoras que quieran, yo qué sé, compartir casa conmigo, ¿no? Y el post se hace extremadamente viral y empieza a atraer atención de, en este caso, operadoras inmobiliarias. También me llegaron activos y la verdad que fue abrumador. Yo nunca había estado en real estate, pero dije, oye, como emprendedor que soy, igual aquí hay algo. Igual te tenemos que fichar desde Mapi, ¿eh? Sí, Ojo bueno. con esto que estás contando me parece interesante. Pues a mí me llegaron y me siguen llegando a raíz del tema co-living activos, digamos, cliente directo, fuera de mercado, porque a veces este tipo de activos son peculiares porque lo que buscamos, y ahora entro también en lo que es la Start, pero lo que buscamos son un producto que igual no es muy alquilable, que son casas en zonas periféricas de Madrid, como tenemos una en Majadahonda y otra en Aravaca, con más de 8 habitaciones. Y al final, bueno, es difícil hacer la gestión, muchas veces pues dolor de cabeza si se meten estudiantes, sobre todo por la zona de Villaciosadón, que entra mucho el europeo, bueno, en fin. Entonces, una de las operadoras de las que, digamos, recibo la atención fue Ecoliving y empezamos a plantear el proyecto. Una cosa lleva a la otra y sí que es verdad que tuvimos una localización en 2022, pero al final se remontó todo el mercado Madrid y ellos, bueno, priorizaron, como es lógico, el Unit Economics y tenían un pool de estudiantes y decidieron la que iba a ser originalmente el primer start, meter estudiantes. Años más tarde, 2024, pues volvemos a tener estas dos localizaciones. Una en Aravaca, 41 habitaciones, y otra en Majadahonda, 16 habitaciones, ambas con piscina exterior. La de Majadahonda tiene piscina también termal interior, bar subterráneo clandestino, gimnasios. Al final, para la gente que no entiende igual que es un co-living, pues son habitaciones para compartir con unos espacios comunes. Y obviamente la línea que hemos seguido, por decirte así, el nicho es emprendedores, emprendedoras. Entonces tenemos obviamente espacios de trabajo, coworking, salas de reuniones. Y el atractivo para el co-living en este caso son los fines de semana, pues tenemos eventos todas las semanas. Afterworks, hackathons, masterminds, fiestas. ¿Qué estancia media tenéis de cliente? Estancia media de cliente, a ver, llevamos operando Family Friends Fulls, como decimos, desde agosto del 24. Y realmente con proyecto como Dastar, abanderado, porque ahí estamos terminando también ciertas reformas y digamos tal, desde
finales de febrero o marzo, ¿vale? Entonces tampoco tenemos la data, pero por así decirte, hay gente que se queda un mes literal, a gente que se queda 3 meses y renuevan, y hay una chica que va a cumplir pues ahora 9 meses prácticamente, o sea, desde el inicio. Entonces no tenemos esa data. Ahora tenemos en una de las localizaciones 85% ocupación, que es Majadahonda, la más pequeña, en la otra un 70%. Ahora en agosto Bueno, en Madrid hay un problema se de queda... estacionalidad, que julio y agosto son meses... Queríamos hacer un lejos. bootcamp, o sea, queríamos, digamos, exprimir el limón y hacer algo ahí, pero nos quedamos cortos de tiempo, a ver si para el año que viene. Y bueno, pero bueno, sí, o sea, yo aquí en la operación, digamos, soy más promotor. Entonces, al final, bueno, ellos, digamos, como es la cadena de valor, está la operadora, detrás hay fondos y demás que financian operaciones. En este caso, por ejemplo, una es en propiedad y otra es arrendada a largo plazo, con derechos de explotación y poco más, tío. Muy Hazme bien, todas las muy preguntas que interesante, quieras. muy interesante. Oye, hablemos un poco de tu carrera en general. El mantenimiento, un coñazo, eso hay que decirlo. O sea, Bueno, al final full es que disclaimer para alguien que se quiera lanzar al co-living. Hostia, la figura del property manager es clave, y ¿no? la gestión de la comunidad. Y imagínate nosotros que estamos operando corta, media, larga estancia, ¿no? Pues unificar todo eso sin tecnología es complejo, por eso nosotros invertimos mucho todos los años en nuestra área tecnológica, porque es lo que nos permite ser diferenciales y ofrecer algo que en el mercado no es fácil, ¿no? Que es una solución 360, ¿no? Porque hay plataformas que se enfocan en inversión, hay plataformas que se enfocan en gestión, pero una que integre todo y lo ofrezca el producto a inversor minorista, ¿no? A cualquier persona como los que estamos en la sala, pues es complejo. Ya y hablaremos existe, ¿no? detrás de joder, igual me interesa ahí. Sí. Porque a ver, es complejo. Yo me he intentado obviamente involucrar mucho para crear la comunidad. Pero claro, me encuentro en una situación ahora, me despierto un domingo por la mañana con 2 llamadas, con 3 mensajes de colivers e inquilinos. Y digo, hay que meter freno, barrera y reestructurar ahora en septiembre porque sí, es draining. Y más las lluvias que han caído en Madrid, pero bueno. Nosotros a día de hoy gestionamos 700 habitaciones en toda España y obviamente tuvimos que implementar un servicio 24/7, nuestros técnicos de mantenimiento y además en muchos casos no solo en edificios sino también en viviendas anulares, ¿no? Y eso claro, al final tiene una complejidad de gestión. Eso que está sufriendo, yo lo sufrí hace 3 años y eso es lo que realmente fue el origen de lo que es hoy Mapi, ¿no? Yo creo que está bien los procesos, pero también hay que entender, o sea, en el caso este en particular, si se quiere, y hay muchos otros players, digital nomads, estudiantes, o sea, creo que hay que entender también la parte del front-end que llamo yo, de que hay que hacer cierta inversión o ponerle cierto cariño también a la parte más humana. Esas son mis discusiones con la operadora del el tira y afloja de unit economics y que todo fluya y demás, pero también que el residente, pues efectivamente tu pregunta, que la tasa de rotación sea la más acotada posible. Bueno, ese es el sueño de todos los que estamos en el sector, no es fácil, o sea, tienes que combinar awareness de marca, marketing, publi para realmente atraer clientes interesados, pero luego sobre todo hacer una buena gestión de la comunidad y una gestión del inquilino para realmente reducir la tasa de rotación y sobre todo mantener al cliente, ¿no? Y no tener un churn rate cada mes de pérdida de clientes que se marchan y los pierdes, ¿no? Totalmente, sí. Pero bueno. Oye, y a nivel de tu historia, tu mayor éxito y tu mayor error a la hora de invertir, ¿no? Ya hablo de no solo pues a nivel inmobiliario, puedo hablar de startups, de tu historia, ¿no? De todo lo que has hecho como emprendedor, dónde tuviste un gran éxito y dónde tuviste un gran fracaso, ¿no? Y lo que aprendiste de ello. Bueno, a nivel inversión me he comido todas las malas, NFTs, criptos, altcoins, que las llaman shitcoins, o sea, he perdido bastante dinero me falta tema real estate bien hecho, pero sí, o sea, yo por hacer el histórico monto un marketplace de influencers que se llama Fleet, en donde bueno, llegamos a más de 2.000 creadores de contenidos, Madrid, Barcelona, Valencia, e intermediamos experiencias desde restaurantes, cines, parques de atracciones, hoteles, discotecas, etc., en donde el influencer hace, digamos, stories, contenido en redes sociales a cambio de la experiencia y nosotros al cliente le cobramos un fee mensual, ¿ok?
Eso fue guay. Voy a intentar ir súper rápido. Me hacen... esto lo empiezo yo con yo marketing, otra persona que era influencer en la época de Twitter y tenía todo el pool de influx, también marketing. Nos faltaba una mente operativa. Fichamos a otro socio que se mete como director general, que venía de banca de inversión. Para nosotros en aquel momento era pues la salvación, porque no sabíamos ni que era prácticamente una declaración, no sabíamos hacer un análisis financiero y la empresa había crecido en muy poco tiempo, muy rápidamente. Pasan 2 años y medio y me hacen la Steve Jobs, que llamo yo, que es que mis socios deciden que no soy, digamos, necesario, prescindible para la empresa. Duro golpe. Una decisión parcialmente acertada, otra no. Pero bueno, liquidó mis participaciones, llegamos a un acuerdo, un año más tarde, bien. Montó en ese año interino yo había empezado a crear contenido en LinkedIn y conseguí en esa época una de las cuentas con más seguidores de LinkedIn España. Y yo venía de ver las métricas de los influencers y digo, esto no tiene sentido. O sea, mi primer post llegó a 300.000 visualizaciones teniendo 500 contactos. O sea, no tenía sentido y todo alto poder adquisitivo, súper segmentado, etc. Entonces, a raíz del sector de influx, me llama un colega que tenía una agencia, cliente Banco Santander, y me dice, oye, tú llevas esto de LinkedIn porque queremos presentarle a Banco Santander una propuesta para posicionamiento en LinkedIn. Yo sí, llevamos haciendo esto años, no habíamos hecho esto, vamos, o sea, no había hecho ninguna acción, pero más o menos tenía nociones. Entonces empezamos lo que era Fluence, una agencia especializada, lo que luego trascendió a una agencia especializada en LinkedIn, ¿vale? Hacíamos desde influencer marketing como, digamos, divulgadores o empresarios como Marc Vidal, Chema Alonso, Ana Romero, que es la más seguida del mundo en LinkedIn de habla hispana, hasta, bueno, marcas personales ejecutivos, campañas, etc. Ahí el problema fue que fueron 3 años hasta que me fui porque vi que era un autoempleo, se facturaba bien, pero era extremadamente volátil. Y año tras año no había un crecimiento exponencial, no sé si me explico. Cometimos errores en contratar también a muchos comerciales, porque nosotros intermediábamos, éramos agencia que intermediaba con otras agencias que tenían las grandes cuentas. Y nosotros nos fuimos de chulos e intentamos ir de nosotros a la gran cuenta. Gran cuenta es... Hay que hacer esas apuestas. La gran cuenta es Banco Santander, Telefónica, Vodafone y perdimos ahí, bueno, el colchón que nos quedaba. Y luego decidí lanzarme al mundo del gran consumo en paralelo. Es una marca de bebidas alcohólicas que se llama Booth. Ahora tenemos una marca nootrópica funcional de concentración que se llama Focus. Y en paralelo una marca que se llama Testorid que hemos lanzado con un influencer. Entonces estamos ahora en esta vuelta y en The Start. O sea que bueno, pues mucha he suerte ido ahí... con lo que has conseguido hasta ahora y con lo que viene, ¿no? Sí, porque si te dijera que dieras un consejo, ¿no? Por ir terminando un poquito esta conversación súper interesante contigo, ¿qué le dirías a esa gente que está empezando y que ahora mismo ve todo como un océano y solo... Y además... Le cuesta mucho, obviamente, a la gente joven salir de su zona de confort, salirse a probar, a apostar por cosas. ¿Qué le dirías a esa gente? Bueno, yo lo que le diría a la gente, que muchas veces cuando damos consejos es el consejo que nos gustaría aplicar, pero al 100% por guiarlo con mi trayectoria, yo creo que poner full focus en un proyecto, no tener mucha comida en el plato es fundamental y necesario. Yo me obsesioné por estudiar las grandes mentes, millonarios y empresarios de éxito, y por más que tú digas Elon Musk, sí, Elon Musk, mírate la trayectoria en donde en cada uno de sus empresas ha estado full focus en un ciclo de 5 años sin mucha distracción. Entonces eso, y focus no solo en una empresa, sino también en tu entorno. Madrid es una ciudad para bien, extremadamente turística, la llaman la capital de Europa, el Miami de Europa, pero es extremadamente, o sea, hay demasiada distracción. Una inauguración de un restaurante cada día, mucho movimiento, conciertos, entonces al final me encuentro en una posición en donde creo que el foco es fundamental. Entonces me está ahí tal. Y luego, bueno, yo creo que el mensaje es lanzarse a hacer cosas, ¿no? O sea, necesitamos ser cada vez más emprendedores, más emprendedoras. Si todos fuésemos emprendedores, todos los problemas del planeta se solucionarían prácticamente.
Lo haría mucho más fácil, desde porque, luego. por Que la gente definición, pondría mucha más energía y mucho más foco en lo que hace y realmente se preocuparía más porque las cosas fueran mejor. efectivamente. Y ese es mi último consejo, preocuparse por nosotros. El último proyecto de Booth, levantamos financiación, notas de prensa, Forbes, ponencias, o sea, todos los sexy empleados, oficinas en Puerta de Alcalá, o sea, todo lo sexy que pueda llegar a ser el emprendimiento, y te das cuenta que ese es el mayor error. Al final te tienes que enfocar más en producto. Entonces, ahora para mí lo sexy, lo hablamos antes detrás de cámara, pero es curioso como antes lo sexy era el tener unas oficinas grandes, cientos de empleados, y ahora lo sexy es ser 3 y facturar y tener una EBITDA. O sea, para mí ha cambiado ese mindset y creo que es un mensaje súper importante que, y de por sí ahora con la inteligencia artificial dicen que va a haber el primer solo founder, una única persona que cree un unicornio. Y eso es lo más sexy. Seguro. OnlyFans es una empresa extremadamente sexy. O sea, creo que son 40 empleados y cada empleado genera, no sé si son 30 millones de euros. O sea, es una auténtica locura. Entonces, creo que ser pocos, no dejarse guiar por los objetos diamantes, poner foco y lanzarse a emprender son esenciales. Oye, Jorge, pues súper interesante. Yo creo que la conversación que hemos tenido hoy, Muy bien. la verdad es que nos ha encantado tenerte aquí. Creo que ambos hemos aprendido un poquito más del otro y de lo que hacemos o no y de errores del pasado y sobre todo de cómo proyectamos el futuro. Seguramente no solucionemos todos los problemas que nuestro país tiene y nuestro Alguno. entorno tiene, pero seguro que habremos contribuido un poquito Ojalá. a participar en generar cambios Pues bien. y eso creo que se genera con compromiso, con esfuerzo y sobre todo con talento. Y creo que en lo que estás construyendo vas a tener grandes éxitos y te deseo grandes aventuras. Lo mismo digo, enhorabuena por lo que habéis construido y nada, con ganas de también voy a curiosear la web. Igual la siguiente vez que nos quién sabe, sentemos ya igual soy inversor de Mapi. ya eres un cliente nuestro, sería Sí, sí. increíble. Por nuestro lado, muchísimas gracias por habernos escuchado. Formar parte de nuestra comunidad es un gran éxito para nosotros y te esperamos en el siguiente podcast de Mappy Talks. Un placer y hasta pronto.